Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola amigo de YouTube, me llamo Mega Alex. Hoy les vengo a explicar de cuándo Bolívar llegó a Perú y de la batalla de Junín. Bueno amigo, voy a empezar. Bolívar en el Perú. Simón Bolívar. Respondiendo al pedido del Congreso peruano, Simón Bolívar llegó al Perú el día 1 de septiembre de 1823. Tan solo 9 días después, Torre Tagle aprobó un decreto del Congreso que otorgó a Bolívar el cargo de máxima autoridad militar, haciendo posible darle también el poder político de ser necesario. Esta decisión complicó aún más el ambiente político peruano. Tanto Torre Tagle como Riva Agüero carecieron de una sensata capacidad de decisión en el contexto político que se vivía. Tal vez ello fue lo que los motivó, por separado, a iniciar conversaciones con los realistas. Cuando Riva Agüero fue descubierto, se lo declaró traidor a la patria. Capturado el 25 de noviembre, Riva Agüero iba a ser fusilado, pero logró escapar del país. El 5 de febrero de 1824, ocurrió una sublevación en el Real Felipe que a la postre condujo a la toma de esta plaza por los realistas a manos de los generales Juan Antonio Monet y José Ramón Rodil. Entonces, Bolívar evacuó Lima y se fue a Pativilca, al norte. Bolívar llegada al Perú. Bolívar desembarcó en el puerto del Callao el 1 de septiembre de 1823 en el bergantín Chimborazo luego de que una comitiva enviada por el Congreso de la República del Perú encabezada por José Faustino Sánchez Carrión le enviara una invitación mientras estaba en Guayaquil, provincia cuya anexión a la Gran Colombia dispuso en julio de 1822. A dicho recibimiento asistió el presidente José Bernardo de Tagle, marqués de Torre Tagle, y su gabinete ministerial en pleno. Al día siguiente de su llegada, el Congreso lo nombra suprema autoridad y poco después le encarga a la dirección de la lucha contra el ejército realista disponiendo que el mismo Torre Tagle debería rendirle cuentas de sus acciones. La primera acción de Bolívar fue eliminar las fuerzas de José de la Riva Agüero, quien fuera presidente del Perú antes que Torre Tagle y se oponía a la llegada del Libertador, en Trujillo. Riva Agüero fue apresado en noviembre de ese año pero logró escapar y se fue a Inglaterra. Mientras tanto, el primer Congreso Constituyente que estaba próximo a proclamar la primera constitución política del Perú emite una resolución señalando que entrarán en suspenso las disposiciones de esa Carta Magna que sean contrarias a las disposiciones y deseos de Simón Bolívar. La Constitución fue jurada el 11 de noviembre de ese año pero nunca entró en vigencia. El ejército realista tenía el control de la Sierra Central y el sur del país, actuales departamentos de Junín, Ayacucho, Cusco y Arequipa. Por su parte, luego de la derrota de Riva Agüero, las fuerzas del ejército unificado tenían posesión de la costa central y norte, y de la Sierra Norte, actuales departamentos de Piura, La Libertad, Ancash, Lima y Cajamarca. Ante ello, siendo factible la posibilidad de que Lima fuera invadida por fuerzas realistas, como en efecto lo fue tras el motín del Callao, Bolívar decidió mudar su cuartel general al pueblo de Pativilca, 200 kilómetros al norte de Lima. Bolívar dictador del Perú. Ya antes de la batalla de Ayacucho, Bolívar había vuelto a nombrar un gabinete ministerial. Para ello mantuvo a José Faustino Sánchez Carrión como ministro pero esta vez encargado de la Cancillería, Hipólito Unanue a cargo del Ministerio de Hacienda y al militar gran colombiano Tomás de Heres como ministro de Guerra. Su gobierno en el Perú se caracterizó por una gran represión contra el pueblo y sus opositores a la par que ejerció una gran injerencia tanto dentro del recién formado Poder Judicial y en la elección del Congreso. No obstante ello, el gobierno de Bolívar se caracterizó por la creación de instituciones básicas dentro de lo que sería la organización del naciente Estado peruano. El 10 de febrero de 1825, un año después de que el Congreso entrara en receso, Bolívar lo convoca de nuevo. Este Congreso sesionó por un mes antes de disolverse y dar por concluidas sus funciones el 10 de marzo. Durante este periodo, el Congreso autorizó la salida de 6.000 soldados peruanos a la Gran Colombia, acordó la entrega de premios a los militares vencedores y emitió una resolución desentendiéndose del futuro que escoja el Alto Perú. El 20 de mayo de 1825, desde la ciudad de Arequipa, Bolívar convoca a elecciones para un Congreso General que debería reunirse el 10 de febrero del año siguiente. Sin embargo, ese día no se pudo inaugurar el nuevo Congreso ya que el Libertador no estaba conforme con la incorporación de algunos diputados como Francisco Javier de Luna Pizarro quien fue electo por el departamento de Arequipa. Recién en el mes de abril se logra reunir el Congreso pero sus sesiones preliminares fracasan ya que el gobierno declaró no válidos los poderes de los diputados de Arequipa, Lima, Cusco y otras provincias.
El 26 de mayo de 1826, el gobierno retira a los municipios el derecho de elegir a sus autoridades y poco después decreta que los prefectos convoquen a los colegios electorales de las provincias para que, cada una, apruebe directamente la constitución vitalicia elaborada por Simón Bolívar que lo nombraba como presidente vitalicio. El 4 de septiembre de 1826, Bolívar se embarca en el bergantín Congreso con dirección a Colombia dejando en el Perú un consejo de gobierno cuya misión era lograr la vigencia de la constitución vitalicia. Bolívar no regresaría más al Perú. El Consejo de Gobierno no logró que la Corte Suprema del Perú apruebe la constitución vitalicia y el nombramiento de Bolívar como presidente vitalicio por lo que recurrió al Cabildo de Lima que, presionado, dio validez a las actas de los colegios electorales y luz verde a la promulgación de la constitución. Esta constitución solo tuvo vigencia hasta el 26 de enero del año siguiente cuando cae el Consejo de Gobierno y se convocan nuevas elecciones. Durante su gobierno, Bolívar dio cumplimiento al acuerdo de reposiciones del ejército gran colombiano, en virtud de los cuales se debía reponer a este las bajas que sufriera durante las batallas libradas en el Perú, no solo por muertes en campo de batalla sino también por deserciones y enfermedad. Para ello, el Libertador ordenó el reclutamiento forzoso de peruanos para la formación de tropas y su posterior envío a Venezuela, ello se dio mientras se mantenían en el Perú las tropas gran colombianas. Batalla de Junín. La batalla de Junín fue uno de los últimos enfrentamientos que sostuvieron los ejércitos realistas e independentistas en el proceso de la independencia del Perú el 6 de agosto de 1824. Su resultado fue la victoria de los independentistas. Simón Bolívar, libertador y presidente de la Gran Colombia, continuó la guerra de emancipación del Perú. En el año 1824 los realistas se sostenían aún en la Sierra Central y el Alto Perú. Bolívar tenía en su ejército más de 8.000 hombres, equivalente en número al realista, pero las fuerzas realistas estaban dispersas entre el Valle del Mántaro y Alto Perú. Esto fue debido a la sublevación en el Alto Perú del general realista Olañeta que fracturó la defensa del virreinato, y obligó al virrey a mandar sobre el Alto Perú parte importante de sus ejércitos al mando de Jerónimo Valdés, unos 5.000 regulares que tenían su base en Puno. La batalla. El 2 de agosto Simón Bolívar pasó revista a su ejército, compuesto por 7.900 soldados de infantería, 1.000 de caballería y 6 piezas de artillería, en el llano de Rancas dirigiéndole estas elocuentes palabras. Soldados. Vais a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres. La de salvar un mundo entero de la esclavitud. Soldados. Los enemigos que vais a destruir se jactan de 14 años de triunfos. Ellos, pues serán dignos de medir sus armas con las vuestras que han brillado en 1000 combates. Soldados. El Perú y la América toda aguardan de vosotros la paz, hija de la victoria, y aún la Europa liberal os contempla con encanto porque la libertad del Nuevo Mundo es la esperanza del universo. ¿La burlaréis? No. No. Vosotros sois invencibles. El 6 de agosto el ejército de Canterac, formado por 1.300 jinetes, 7.000 infantes y 9 piezas de artillería, marchaba apresuradamente alrededor del lago Junín tratando de evitar el combate con Bolívar. Esa tarde el ejército unido había cruzado el río Grande a la altura de Rumichaca, al llegar a una elevación pudieron observar al ejército realista en retirada acercándose a la llanura de Junín. Bueno, esto fue todos amigos, espero que les haya gustado, recuerden puntea, suscríbanse y comenten. XD. XD.